los que tenemos, ¿no? Los que tenemos una mayor responsabilidad. Pero una vez que las organizaciones hemos identificado qué aspectos, qué objetivos de desarrollo sostenible son los prioritarios a los que tenemos que apuntar, pues corresponde también un segundo desafío, que es identificar unas métricas para poder gestionar esas contribuciones en términos de ODS, ¿vale? Porque como alguien decía, pues lo que no son cuentas son cuentos. Y desde luego creo que todos tenemos ese desafío de pasar del dichoso PowerPoint al Excel, empezar a medir, identificar, gestionar y multiplicar los aspectos, ¿no? Los impactos y los logros de nuestra actividad más filantrópica en nuestro entorno social y medioambiental. Bueno, pues yo creo que precisamente por ese motivo, desde hace unos años, nosotros apoyamos la iniciativa de LBG porque nos proporciona esa metodología para poder medir y gestionar nuestra responsabilidad social. Y bueno, pues en este sentido yo creo que aquí estamos concurriendo un grupo de profesionales en los que yo diría que podemos compartir unas características, un perfil muy concreto, que yo creo que todos aunamos en yo diría que el activismo más exacerbado, el rigor del mejor gestor y, desde luego, lo que también procuramos y necesitamos son de las herramientas más solventes, como son las herramientas de reporte financiero. En fin, yo creo que con estos mimbres tenemos una labor por delante, ¿no? en esa contribución a objetivos de desarrollo sostenible. No quiero extenderme más y bueno, creo que la jornada promete ser muy interesante, con lo cual pues doy la palabra a Mario, ¿sí? Y buenas Muchísimas tardes, gracias. buenos días. Vamos a empezar con Víctor Manz, que es el director de operaciones y consultor senior de Más Business. Su presentación es ONLBG, un marco de medición para empresas. A ver si quiere cambiar esto. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Mario, ¿no? Yo soy director de operaciones de Más Business, de Más Impact, que vamos a contar un poco de qué va, y un poco también coordinador del grupo LBG España, que hemos tenido justamente una reunión hace nada, ¿no? En la otra sala. A mí me va a tocar un poco ponerlos en contexto, ¿no? Vamos a tener luego dos organizaciones y una empresa que va a contar un poco su experiencia con el marco. Yo voy a ser muy rápido en la parte un poco que también entendáis qué es el marco, de dónde viene, los retos que estamos hoy en día y esos avances, ¿no? Bueno, recordad que el marco LBG nació en UK en 1994, de la mano del Corporate Citizen, hoy en día llamado Before-SI, y John Skate lo trajo en 2007 aquí a España. John Skate era director general de Más Business, nos dejó este enero y lo trajo junto con 9 entidades referentes, ¿no? en ese momento. Desde 2007 hasta ahora, estos 16 años, ¿no? Hemos tenido muchas empresas que están, algunas desde 2007, otros han ido cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. A día de hoy tenemos 21 empresas. Justamente acabamos de hoy de presentar nuestro benchmarking 2022, que luego os voy a dar unas pinceladas, ¿no? De los principales datos, luego lo vais a tener en el informe. Bueno, LBG lo que nació, ¿no? Era todas estas empresas que dicen vamos a hablar de inversión en la comunidad, ¿no? Un poco más esa parte antigua que llamamos la filantropía, las donaciones, ¿no? Y cómo lo vamos a transformar estratégicamente. Entonces, por lo menos eran empresas que querían ir un poquito más allá. A día de hoy también ha cambiado bastante, ¿no? Con toda esa nueva legislación y luego los nuevos retos que tenemos con la legislación. Pero bueno, son empresas que siempre estaban un poco más comprometidas. En 2014 vimos también la necesidad de ampliarlo al tercer sector. Es muy interesante, ¿no? Que las empresas tengan ese interés, pero vosotros, si hay organizaciones del tercer sector, ¿no?
también sois partícipes y trabajáis mucho mano a mano con esas empresas. Pues en 2014 se creó un LBG de la mano de estas 10 fundaciones. Lo creó John Skate y Sonsoles García. Sonsoles García es gerente de medición y está aquí con nosotros. Amplió la metodología un poco a esa necesidad de ese tercer sector, ¿no? Un poco buscando esa medición conjunta entre empresas y tercer sector, que hablemos el mismo idioma de cara a reportar, ¿no? La información. Y hoy en día la información más importante, ¿no? Esos resultados que todo el mundo queremos hablar, esos logros, impactos que todo el mundo habla, pues un poco en la parte más social, ¿no? Ver cómo enfocarlo. A día de hoy ha evolucionado, ¿no? Lo que eran esas 10 entidades al principio. Hoy es el comité técnico de ONLBG, tenemos más organizaciones, hemos ampliado el marco porque lógicamente esto es un marco vivo. Lo que valía en 1994, lo que se trajo en 2007 no es lo que hay hoy en día, ¿no? 2023. Tampoco va a ser solamente lo que haya mañana, 2024, con todos estos cambios regulatorios que va a haber. Entonces es un marco que está en constante evolución. Pero la evolución se hace con todos vosotros, ¿no? Como empresas y organizaciones, vuestras necesidades, vuestros retos, y que no vale lo que nosotros, por ejemplo, Más Business diga, ¿no? Esto es el impacto es X, o se mide de esta manera si no sois vosotros que lo estáis validando, lo estáis comprobando y estáis aportando ese valor. Pues yo creo que esta jornada va a ser muy interesante porque vamos a tener estas organizaciones que van a contar cómo se han peleado con este marco primero, los grandes retos que han tenido, no es fácil. Hoy en día todo el mundo habla de impacto y parece que es fácil, ¿no? Decir, yo mi impacto ha sido X, medirlo es complejo. Van a contar estos retos, esas problemáticas y también, ¿no? ¿Qué va a ser los próximos pasos, ¿no? Que podemos seguir. Luego un poco para que entendáis el concepto del marco, ¿no? Cómo está estructurado, tiene 2 patas principales. La parte de las iniciativas con las contribuciones. Es el 100%, ¿no? Reporta esta parte, la parte más sencilla. Te vamos a tener cómo contribuyo en dinero, en tiempo, en especies, en coste de gestión. ¿Por qué contribuyo? Pues una aportación puntual, inversión social, una iniciativa lineal del negocio. En el caso de las empresas y en el caso del tercer sector, propia, compartida o de apoyo. También en qué área, ¿no? ¿Qué causa? Educación, salud, desarrollo socioeconómico. Tenemos 8 áreas de actuación y 11 con la ampliación, ¿no? Del tercer sector en la parte del marco en el LBG. ¿Dónde están ubicados esos beneficiarios? Si estoy trabajando con colaboradores, y aquí también la importancia, ¿no? De si soy una empresa y estoy colaborando con un tercer sector, o soy un tercer sector que está colaborando con otro tercer sector, o un tercer sector con una empresa, ¿no? Esos colaboradores que estáis trabajando para un fin común. Y luego la clasificación en los ODS. Y es importante hablar de clasificación y asignación, no contribuciones a ODS, ¿no? Estoy clasificando la parte monetaria. Las contribuciones irían más a la parte de resultados. Y luego en la parte de resultados, que es donde hoy vamos a ahondar más, ¿no? Con todas estas exposiciones que tenemos la parte de logros, qué sucede, e impactos, qué cambia. ¿Vale? En la parte de logros, tenemos logros para la comunidad en el que siempre vamos a tener beneficiados directos. Tenemos el concepto de beneficiado indirecto de una forma más subjetiva, porque siempre es complicado, ¿no? El indirecto es un cajón desastre. Organizaciones beneficiarias que se han beneficiado de este proyecto, logros medioambientales, el marco en la parte medioambiental no está muy bien, no está desarrollado, está más centrado en la parte social, pero bueno, también vais a ver que son uno de los próximos retos que también estamos planteando. Luego vendrían los logros para la entidad, en el que estaríamos los grupos de interés alcanzados, el valor en medios, alianzas, etcétera, y el efecto multiplicador. Lo acabamos de presentar, el efecto multiplicador del LBG de este año ha sido 120 millones de euros. El efecto multiplicador es todo lo que se consigue fuera de la contribución, en este caso, de las empresas, ¿no? Por ejemplo, empleados, clientes, proveedores que han apoyado un proyecto, lógicamente, para un fin común. Entonces, es un concepto muy interesante y en algunos casos ha ocurrido que la contribución de esa empresa ha sido superior, el efecto multiplicador, que su contribución en la inversión en la comunidad. Y entonces ha llegado mucho más lejos sin una contribución tan elevada. En el caso del tercer sector también es un tema muy interesante, el efecto multiplicador, ¿no? Como vuestros donantes, participantes, etcétera, o voluntarios, ¿no? Pueden aportar ese valor para llegar a esos objetivos. Y luego tendríamos la parte de impactos, que cambia, ¿no? Que he conseguido cambiar de esa parte de logros. Tenemos impactos en la comunidad, en el que nos centremos en la parte de impactos en los beneficiarios directos. Nunca vamos a medir los indirectos, no tiene sentido. Dentro de los directos tenemos por grado y por tipo, que luego lo vamos a ver un poco más adelante, la diferencia entre los dos.
el impacto en las organizaciones beneficiarias, el impacto en el medio ambiente, y luego ya tendríamos impactos en la entidad, en la parte de voluntarios y yo como entidad, y en el impacto en mis colaboradores, ¿no? En mis organizaciones que están trabajando conmigo. Como hemos visto además ahora con las empresas, ¿no? El tercer sector siempre está en esta parte de resultados, mucho más enfocado en ellos. Contribuciones es algo sencillo. Logros, llegamos a reportarlo, estoy hablando con nombre empresa ahora, ¿eh? Logros se reporta 80%, ¿no? Es decir, es un dato que se trabaja, y en impacto beneficiarios sí que se toca un poquillo, en el resto ya se nos nota que es complicado, ¿no? Y esos son un poco de los retos, y yo supongo que también van a hablar tanto tercer sector como empresas, esos retos, ¿no? De hablar de esos impactos y que sean unos impactos que sean medibles, es decir, que puedan ser justificados. No es que te hayas levantado hoy por la mañana y dices, uy, mi impacto ha sido 10 millones de euros, ¿por qué me he levantado por la mañana? No, es un poco buscar esa rigurosidad detrás, que es lo que busca un poco el marco y todos los avances que vamos a comentar. Claro, nosotros estamos con este marco, ¿no? Como he dicho, estamos evolucionando, los cambios son casi diarios a día de hoy. ¿Cuáles son nuestras principales áreas ahora de grupos de trabajo que estamos valorando? La medición del impacto de beneficiarios directos, buscar una consensuación, es decir, cuando yo estoy midiendo un proyecto, ¿qué voy a conseguir beneficiario directo? ¿Qué impacto puede tener ese beneficiario directo? ¿O qué encuestas o qué cosas puedo realizar para intentar soportar esa evidencia de que he tenido un impacto o no? A día de hoy hemos consensuado en una guía por el momento interna lo que es la parte de logros, es decir, qué es un beneficiario directo y cuánto consideramos un beneficiario directo en diferentes casuísticas. Y estamos ahora un poco en el reto de, y como ahora pasamos a la parte de impacto, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Ya que hemos clasificado? Es un reto interesante, discutimos mucho, vamos a incluso el tercer sector, ¿no? Las organizaciones tienen mucho que decir aquí, incluso también las universidades, etcétera. Y queremos buscar un consenso común para por lo menos establecer pautas comunes según nuestro marco, ¿no? Un poco bajar a tierra, pautas comunes para clasificar y que además pueda ser así comparable. El otro concepto que además va a salir más adelante es el valor social, la importancia del valor social, ¿no? La idea también es un poco valorar, esto a lo mejor ya se piensa más a nivel de empresa, ¿no? Que siempre miran dinero, valorar que a nivel contribución monetaria, cuál es mi valor social de mis acciones que estoy realizando. Por ejemplo, el valor social del agua en España, el valor social de la conectividad, el valor social de a lo mejor una educación financiera. ¿Qué supondría una educación financiera? Es un reto interesante, ¿eh? Estamos empezando con ello, no vamos a abordar todo, es lógicamente, ¿no? Nos queremos centrar en un área concreta, igual que en la parte de medición de impacto de beneficios directos, también nos dedicamos a áreas concretas, intentamos profundizar y luego vamos ampliando. Luego el impacto ambiental es en el ámbito social, un poco el medio ambiente está muy ligado a la parte social y siempre se habla del medio ambiente, pero no de cómo impacta en la sociedad. Se ha comentado, estamos un poco valorando ese área. Y el tema de la trazabilidad de impacto con la tecnología blockchain. Hablar de impacto, si llegamos a hablar bien de impacto, luego el tema es cómo compruebo ese impacto. Y más cuando alguien me está pidiendo que tiene que estar verificado, tiene que estar comprobado, ¿no? ¿Cómo valoras esta parte más subjetiva? Pues son retos muy interesantes, seguimos trabajando en ello, ¿no? Estamos día a día y hemos también desarrollado estas dos guías anexas al marco, ¿no? Que es la guía de voluntariado y la guía consensuada de beneficiados directos de la parte de logro. No, faltaría la parte de impactos, que estamos justamente en ello y que hemos comentado en la reunión anterior privada del grupo LBG España. Y bueno, vamos ahí con estos avances y estos retos, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día. Lógicamente todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Este marco, en 2018 decidimos, oye, hoy estamos en 2018, la tecnología tiene que ir de la mano, ¿no? Podemos seguir utilizando un Excel, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Es importante la parte del Excel, pero un poco ir de la mano de la tecnología, ¿no? Creamos Más Impact, la plataforma Más Impact, está vinculado mucho a toda esa parte de los avances del marco, es decir, cuando el marco avanza, Más Impact avanza también, pero utilizando la parte tecnológica, ¿no? Lo que te aporta la tecnología. Multidiomas, multiusuarios, jerarquías, informes, multidivisas, ¿no? Todas esas ventajas añadidas de la tecnología, pero con la base sólida del marco y con todas esas entidades que están apoyando, ¿no? al marco en LBG. Y bueno, y para daros un poco de pinceladas de la parte de benchmarking que hemos presentado esta mañana, más un poco para verlo en comparación. Este año 18 empresas de las 21 que pertenecen al LBG han reportado información.
De ello, bueno, destacamos que son 507 millones de euros en inversión de la comunidad común entre todos los miembros, ¿no? 18 empresas han aportado esta información, siendo la segunda más alta detrás de 2020, pero 2020 fue tema COVID, ¿no? Ahí hubo mucha inversión en esa área. Entonces, un poco destacamos, ¿no?, la parte importante de que la inversión en la comunidad sigue siendo un tema estratégico también para las empresas, ¿no? No solamente para el tercer sector, sino las empresas siguen teniendo ese apoyo. Luego, como datos un poco globales, ¿no?, y voy a pasar rápido, es un poco la mayoría de las contribuciones siguen siendo siempre en dinero, han reducido un poco. Tenemos la parte de dinero, que es importante, ¿no?, pero también tenemos contribuciones en especie, en tiempo, con ese empleados en tiempo laboral, el tema de coste de gestión, ¿no?, todo el coste que sois vosotros trabajando para realizar ese proyecto. Eso también hay que valorarlo, es una parte del coste, ¿no?, de realizar la inversión en la comunidad. Luego también destacamos, ¿no?, la principal motivación es la inversión social, con un 51,8%. La segunda más importante es la iniciativa es alinear el negocio. Están siempre un poco a la par, es decir, ya todo es estratégico. La aportación puntual, lo que es la donación pura y dura de yo doy dinero a Cruz Roja, por ejemplo, pero sin buscar nada más detrás, es decir, no estratégico, lo que es una antigua donación al uso, ¿no?, ya es casi residual, no suele ser más del 10%. El resto siempre tiene que ser o alineado a mis intereses, ¿no?, o estratégicamente de la empresa, o a la inversión social, pero a nivel estratégico global. Y luego el área de actuación que destaca siempre en el grupo es el área de educación. También ese dato está un poco desvirtuado porque tenemos dos grandes entidades que invierten mucho dinero en la parte de educación. Entonces se desvirtúa un poco el dato, pero bueno, más o menos siempre es el dato más relevante. En la parte de logros, yo solamente quiero destacar dos indicadores: beneficiarios directos y organizaciones beneficiarias. En beneficiarios directos hemos llegado a 21,5 millones. Lógicamente este dato no está 100% revisado, ¿vale? Es decir, no está verificado, pero sí que todos utilizan el mismo estándar, y por eso también avanzamos con la guía para que todos utilicen el mismo criterio y que este dato sea lo más fiable posible. Sin uno de los datos más altos por detrás, lógicamente, de 2020 con la pandemia. Y organizaciones beneficiarias, que pueden ser organizaciones del tercer sector, ayuntamientos, etcétera, que se han beneficiado de estas iniciativas. Aquí pueden estar duplicadas, es decir, si múltiples de miembros están con Cruz Roja, por ejemplo, pues se pueden sumar varias veces. Entonces ese dato no es 100% real. Y en la parte de impactos, y destaco impactos en beneficiados directos, ¿no?, es impacto de grado de beneficiados directos, que es la profundidad, es decir, una persona puede ser sensibilizada, un impacto de sensibilización, un impacto en mejora o un impacto en transformación. Si una persona está en transformación, ya ha sido sensibilizada y mejorada, es decir, solamente puede estar en uno de esos tres y la suma da el 100% de tus beneficiarios medidos, ¿vale?, evaluados. Destacamos un poco que principalmente han sido sensibilizados, ha sido el 31%, han tenido un impacto en mejora el 58% y transformar el 11%. La transformación siempre es la más compleja, ¿no? Es la profundidad, ya cuando estás transformando la vida de alguien o has impactado considerablemente, ¿no? Y la parte de sensibilización es cuando tú solamente de una forma superficial has llegado. También destaco de que este dato solamente 7 empresas de las 18 que han reportado esta información. Aquí todavía tenemos un gran hándicap. Luego, el impacto tipo de beneficiario directo, una persona puede estar en una o en varias, ¿vale? Solamente una tipología. Destacamos el 83,4% han experimentado un impacto positivo en la calidad de vida, un 16,9% un cambio positivo en el comportamiento o actitud, y un 4,1% nuevas habilidades, ¿no? Mejorar nuevas habilidades en su desarrollo personal. Y como ya comenté, ¿no?, el problema es, hasta aquí estamos ciertamente ok, ¿no?, como grupo, pero el resto de los impactos que hemos hablado anteriormente sí que se nos queda más cojo. Por eso también la importancia de ir de la mano de ese tercer sector y estar con ellas, ¿no? También un poco de los retos que estamos viendo y que hemos comentado antes en la reunión a nivel de empresa, es un poco también cómo está cambiando ese paradigma. Antes, ahora con el conocido, ¿no?, impacto de la empresa, inversión siempre pensando en la empresa con toda esa nueva legislación, y cómo está dejando un poco detrás ese concepto de inversión en la comunidad. Lo hemos comentado antes, además lo puse abiertamente en esa pregunta, está muy bien, ¿no?, que se avance la parte de inversión en la empresa, el impacto que yo tengo como empresa en las 3 áreas, ASG, es un reto muy interesante, ¿no?, a nivel de empresa.
pero nunca hay que olvidar que no todo es empresa. Hay una parte que se puede llamar la antigua filantropía, la inversión en la comunidad, que necesita de la mano, esas organizaciones de la mano de las empresas poder llegar a retos que no están vinculados al negocio de la empresa. No todo puede estar vinculado a un negocio de la empresa. Entonces la importancia tampoco de no perder lo que era el concepto de inversión en la comunidad y filantropía, porque es necesario y tiene que ir de la mano, ¿no?, de lo que es el impacto en la empresa. Ha habido buenos comentarios de varios de los miembros. Estamos viendo un poco, ¿no?, cuáles son los próximos pasos a seguir. Y bueno, yo solamente para terminar, destaco, ¿no?, las empresas se está viviendo, ¿no?, con un tsunami regulatorio, la inversión de impacto, el impacto de la empresa. Incluso vivimos un momento de incertidumbre, tanto legislativo, medioambiental. Esta sequía de hoy en día no sabemos cuáles van a ser los límites siguientes, y temas sociales y económicos. Nunca hay que olvidar que tenemos esas incertidumbres actuales. Y en el tercer sector también hay más temas de fondos Next Generation, hay subvenciones, ¿no?, por Europa, pero también están cambiando los cambios regulatorios en las subvenciones. Pero también la importancia, y yo creo que es hablar cada vez más de impactos y una forma de hablar, ¿no?, que sea rigurosa y que pueda ser transmitida entre los dos. Por eso un poco nuestro objetivo, ¿no?, de el marco común que un poco vaya avanzando. Y yo os voy a dejar, no quiero enrollarme más, ¿no? Yo os dejo ya con los próximos ponentes, en este caso con Ana Alcocer, de la Fundación Mario Los Santos del Campo. Hablas desde aquí, ¿no? Sí. Tienes que hablar. Desde aquí. Buenos días. Sé cómo empezar la presentación. Bueno, estoy contándoos que nosotros empezamos a plantearnos esto de la medición de impacto hace pues como unos 7 años, porque pensábamos que era importante pues saber el número de personas que se beneficiaban de nuestras actividades, pero era quizás más importante saber si esas actividades que nosotros organizábamos tenían o no alguna influencia en su vida. Entonces, pues nada, empezamos a... nos parecía que iba a ser una cosa fácil, ¿no?, que era muy intuitivo y era como muy fácil pensar que una acción iba a generar un impacto. Pero el problema empezó cuando teníamos que medirlo. Entonces, medirlo ya era una cosa diferente. Entonces, pues nada, empezamos a formarnos y aquello que parecía muy intuitivo y muy fácil, pues no lo era tanto. Y sobre todo cuando empezabas a conocer nuevos conceptos, cómo encajar todo aquello en nuestros proyectos, pues era complicado. Nos parecía bastante complicado. Con lo cual, nada, pero nos liamos la manta a la cabeza y decimos, pues si tenemos que medir y allá que vamos. Entonces, pues al principio fue una locura porque lo queríamos medir todo, en todos los proyectos, todo a la vez. Y nada, y hacíamos y deshacíamos y volvíamos a hacer y la cosa fue que todo aquello nos sirvió para centrarnos un poco y decir, bueno, vamos a parar y vamos a ir poquito a poco, ¿no? Y empezamos con un único proyecto. Y el proyecto que elegimos es el que hoy os vamos a presentar, que es el proyecto de psicología de duelo. Lo elegimos fundamentalmente porque es un proyecto que desarrollamos íntegramente en la sede de la Fundación. Entonces, controlar todos los procesos de medición nos resultaba bastante más fácil. Y total, que es el que vamos a presentar. Es un proyecto bastante sencillo, pero que a la hora de medir nos hemos encontrado con algunas dificultades. Y nada, pues vamos a empezar. No se queda. ¿Vale? Ahora. Nuestra fundación se constituye en el año 2000 por petición de un empresario que se llamaba Mario Los Santos del Campo, que le dice a sus herederos
unos días antes de morir, que tengan la amabilidad de crear una organización que se dedique a hacer obras buenas. Entonces, pues su familia, sus hijos y su mujer deciden poner en marcha la Fundación Mario Los Santos del Campo y que nuestro fin primordial es apoyar el desarrollo del ser humano en actividades que estén focalizadas principalmente en los ámbitos de la salud y la educación. Así que todos nuestros proyectos están agrupados en estas dos áreas. En salud, tenemos la psicología de duelo, que es el proyecto que hemos medido, investigación médica, atención en Turkana, en Kenia y en Malawi, y en educación otros 4 proyectos. El proyecto de psicología de duelo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que están atravesando un duelo. Y esto lo hacemos mediante tratamiento clínico, sensibilización, formación e investigación. Entonces, el proyecto tiene 4 iniciativas: psicoterapia para la elaboración del duelo, sensibilización y promoción del conocimiento del duelo, la formación de los profesionales sanitarios e investigación. Pero esta 4ª iniciativa estamos iniciando, con lo cual todavía no la podemos medir. Psicoterapia para la elaboración de duelo. Es verdad que el duelo es algo natural, es un proceso natural que atraviesa toda persona que sufre la pérdida de un ser querido. Y el 90% de las personas lo elaboran de manera natural y sin ayuda, pero hay una pequeña parte de las personas en duelo que se estancan y que tienen un duelo complicado. Entonces nosotros intentamos ayudar a estas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ofrecemos terapias gratuitas dirigidas por psicólogos expertos en duelo infantil y en duelo adulto, y pueden ser terapias individuales o terapias de grupo. Estas tienen una duración, son 20 sesiones, tienen una duración aproximada de unos 5 meses porque tienen una periodicidad semanal y cada sesión viene a durar 1 hora o hora y media. Durante 2022 han pasado por nuestras terapias 232 personas, que son estas personas que tenían el duelo complicado. Y lo que hemos conseguido con esto ha sido mejorar su calidad, su salud mental y también el bienestar de todo de su entorno. Y nos hemos centrado en medir cómo ha afectado esto, o sea, qué resultados hemos obtenido con los beneficiarios, y entonces hemos evaluado a 60, porque de los 232 a 31 de diciembre, que es cuando hicimos la medición, no todos habían terminado la terapia, no los podíamos evaluar. Y los resultados que hemos obtenido es que 4 fueron sensibilizados, 27 consiguieron una mejora y 29 fueron transformados. Y en cuanto al tipo de impacto, 56 tuvieron un cambio positivo en su comportamiento, 56 también adquirieron nuevas habilidades y 56 mejoraron su calidad de vida. Y ahora vamos a explicar cómo hemos llegado a estos resultados. Para nosotros, los sensibilizados son todas aquellas personas que saben que es necesario hacer el proceso de elaboración del duelo, y además reconocen que la terapia es una herramienta útil para conseguirlo. Entonces, para nosotros, todas aquellas personas que han pasado por terapia, la han finalizado, pero no han conseguido ninguna mejoría, son los que consideramos que han sido sensibilizados simplemente. Valoramos 4 áreas de lo que sería la salud mental de una persona. Valoramos la sintomatología depresiva, la incorporación o reincorporación al puesto de trabajo, la disminución en la ingesta de fármacos y el inicio de alguna práctica deportiva. Los sensibilizados no han mejorado en ninguna de estas variables. Los que han conseguido una mejora son aquellos que han incorporado el conocimiento del proceso de duelo y además han mostrado mejoría en al menos en una de las variables, de las 4.
Y transformados son aquellos que su proceso terapéutico les ha permitido mostrar mejoría en 2 o más de las variables analizadas. Y en cuanto al tipo de impacto, pues para nosotros todas aquellas personas que han mostrado una mejoría, pues han sufrido, o sea, han tenido un cambio positivo en el comportamiento, han adquirido nuevas habilidades y han tenido un impacto positivo en la calidad de vida, que era la suma de ¿Y cómo hemos medido esto? Pues lo hemos medido con unas encuestas que pasamos justo antes del inicio de terapia, que lo hacen los pacientes cuando llegan de manera presencial o mediante un formulario electrónico cuando son terapias online, y unas encuestas post tratamiento de terapia, que las pasamos cuando finalizan. Esto en cuanto a la iniciativa de psicoterapia del duelo. En cuanto a la difusión del conocimiento del duelo, lo que intentamos hacer es establecer canales de diálogo en cuanto a la importancia que tiene hablar de la muerte y del proceso de duelo, para de alguna manera evitar o vencer el tabú que tiene la sociedad al hablar de la muerte. Aquí hemos tenido varios logros o hemos hecho diversas actividades. Lo que hemos hecho ha sido ofrecer información veraz que trata de erradicar creencias erróneas que tenemos en torno al proceso de duelo. Y los beneficiarios que hemos tenido han sido 19.269 personas, que son personas que o se han inscrito o han visitado, que se han inscrito al blog sobre psicología de duelo, que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, o lectores de las publicaciones, que son 2 guías, una para adultos y otra para duelo infantil. También hemos ofrecido resolución de dudas que nos plantean personas o instituciones que no saben cómo abordar determinados temas relacionados con el duelo. A esto 153 personas nos han preguntado y le hemos ofrecido una aclaración o una respuesta. Y también hemos ofrecido charlas informativas de cómo abordar la muerte con niños y también con adultos. Y a estas charlas han asistido 186 personas. ¿Cuál es lo que hemos conseguido con esto? Pues que cambie la manera en la que la sociedad percibe la muerte, y así poder normalizar el dolor dentro del proceso de duelo. Al medir, pues lo único que podemos, la suma de todos los beneficiarios de esta iniciativa son 19.608 que han sido sensibilizados, porque no hemos podido medir ni si estas personas al leer un artículo han conseguido una mejora, y tampoco si al ver un vídeo o leer una guía se han transformado. Y nos sucede lo mismo con el tipo de impacto. Consideramos que se han sensibilizado, consideramos que están sensibilizados todas aquellas personas que tienen interés en conocer un poquito más profundamente lo que es el duelo. Y entonces, cualquier persona que se haya suscrito a un blog, que se haya suscrito a un canal de YouTube, o que se haya descargado una de las publicaciones que nosotros colgamos en nuestra web, consideramos que es un indicio de que al menos interés tiene. Pero, como os decía, el tipo de impacto no nos ha sido posible medirlo. No sabemos si, como os decía antes, si han tenido un cambio positivo en el comportamiento después de leer la guía, si han adquirido nuevas habilidades por haberse visto todos los vídeos que colgamos en YouTube, o si esto les ha supuesto una mejoría en su calidad de vida. Y lo medimos pues
a los con las herramientas que nos ofrecen pues, WordPress o el YouTube o Google Analytics, ¿no? Ahí se ve, y siempre contabilizamos los nuevos suscriptores, no las veces que acceden a un artículo o a otro, sino los nuevos suscriptores a YouTube y los clics únicos en el enlace de descarga de la guía. También aquí contabilizamos todas las valoraciones psicológicas que realizamos, pero de aquellas personas que finalmente no pasan a terapia. Es decir, son personas que vienen a la fundación a hacer una valoración psicológica, se les resuelven quizás algunas dudas, pero realmente no necesitan terapia, pueden elaborar el duelo ellos solos. También contamos el número de respuestas a las consultas que contestan nuestros expertos, nuestros psicólogos, y también contamos el número de asistentes a las charlas. Al principio, o sea, nosotros intentamos pasar cuestionarios de satisfacción cuando finalizan las charlas, pero la verdad es que la respuesta es o sea, es mínima. Entonces, no es un dato fiable a la hora de saber cuántas personas han asistido. Con lo cual, como en todas las charlas nosotros entregamos guías de duelo, pues por el número de guías de duelo entregadas, así es como contabilizamos a los asistentes. Y en cuanto a la formación de profesionales sanitarios, lo que buscamos es formar o dar información a los sanitarios para cómo tienen que tratar a una persona que está en duelo. Y para ello ofrecemos ponencias, talleres o más charlas. Durante 2022 asistieron a estas charlas 374 personas. Lo que han conseguido es saber enfrentarse a estos pacientes cuando llegan a la consulta, es decir, que mejoramos la calidad asistencial, pero también estamos mejorando su salud emocional, la salud emocional de estos sanitarios que saben cómo enfrentarse a ello y no les crea pues angustia, ¿no? En cuanto a los resultados del grado de impacto, pues los 374 profesionales han sido sensibilizados, pero nos pasa como en el caso anterior, no podemos saber, porque no lo podemos medir, si consiguen una mejora, si han sido transformados y tampoco el tipo de impacto. Y luego otra cosa que hacemos es impartir un curso online sobre intervención en el duelo, enfocado también a profesionales sanitarios. Fundamentalmente los alumnos son psicólogos que quieren aprender a dirigir o a guiar una terapia de duelo de forma correcta. Hemos tenido 34 alumnos durante 2022 y lo que conseguimos con ello es que haya cada vez más profesionales capacitados para guiar terapias de duelo de una manera correcta. Hemos evaluado a los 39 alumnos y el resultado que hemos tenido es que 4 han sido sensibilizados, 24 consiguieron una mejora y 10 fueron transformados. En cuanto al tipo de impacto, 35 adquirieron nuevas habilidades. Los sensibilizados son profesionales que reconocen en la importancia del conocimiento del proceso de duelo y quieren pues profundizar un poco más a ello. Y además saben que esto les va a ayudar en su práctica habitual. Profesional, quiero decir. Entonces, consideramos sensibilizados a aquellos profesionales que acuden a las ponencias, talleres y charlas, y también a aquellos matriculados en el curso que no han sido evaluados o no han aprobado ninguno de los módulos del curso. El curso tiene 5 módulos, ¿vale? Han conseguido mejora
aquellos alumnos del curso que han finalizado y han aprobado al menos uno de los módulos y considerados transformados aquellos que finalizan y aprueban el curso completo, porque son profesionales que van a poder dirigir de manera fehaciente una terapia de duelo. Entonces, en cuanto al tipo de impacto, todos aquellos que han aprobado un módulo, al menos uno de los módulos, han conseguido, tener nuevas habilidades, pero no sabemos si esto les ha supuesto un cambio positivo en el comportamiento, ni tampoco sabemos si les ha supuesto un impacto positivo en su calidad de vida. Y lo medimos, pues, como decíamos antes, cuando asisten a las charlas de las ponencias y en el curso de intervención online, al final de cada módulo hay una evaluación que se valoran por los casos prácticos que han entregado, los foros de debate en los que se evalúa, quiero decir, los casos prácticos, los foros de debate en los que ha participado y también un cuestionario que al final de cada módulo es calificable. Total, que el resumen de las cifras de este proyecto pues es 20.081 beneficiarios, de los cuales 19.990 sensibilizados, 52 consiguieron mejora y 39 se transformaron. Y en el tipo de impacto, 56 tuvieron un cambio positivo en su comportamiento, 91 adquirieron nuevas habilidades y 56 tuvieron una mejora en la calidad de vida. Y esto es lo que... Gracias. Vamos a dar paso a Ignacia Valdés, del Departamento de Innovación Social de Redella, y Virginia Fernández, consultora de sostenibilidad de Más Business. Nos van a hablar sobre el marco de medición de impacto en Redella, proyectos Baza, Caparacena y Plan Cero. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿vale? Lo primero decir que es Redella, porque a mí me ha costado al principio asumirlo. Redella es un grupo de empresas, ¿vale?, que está formado principalmente por Red Eléctrica de España, luego está Hispasat, que todos la conocéis, luego tenemos una empresa que se llama Rintel, que es una empresa de telecomunicaciones, ¿vale? Es la segunda red de fibra óptica de España, ¿vale? Y luego tenemos una incubadora para startups, tanto tecnológicas como del medio rural, que se llama Elewit, y luego tenemos una empresa internacional que hace el negocio de desarrollo de infraestructuras eléctricas, ¿vale? Bueno, para poner un poquito en contexto qué queremos presentar hoy, os voy a comentar que en el año 2021 nuestra presidenta nos pidió que le diésemos un impulso a la S social. Entonces nos pidió que le diésemos una vuelta y buscásemos en qué deberíamos trabajar y qué podemos aportar a la sociedad, ¿vale? Principalmente los territorios donde nosotros operamos y estamos implantados. Entonces le dimos una vuelta total a la S social que tenemos y definimos un nuevo, como hemos dicho nosotros, un nuevo enfoque de la innovación social del Grupo Redella, que se tenía que basar en 4 grandes líneas, que son las que presentamos aquí, y con un hashtag muy claro: luchar contra las desigualdades. ¿Y en qué vamos a luchar? Pues vamos a luchar en 4 grandes desigualdades, 4 grandes verticales. La desigualdad digital, que nos encontramos que existe mucho, porque además podemos aportar mucho. Somos la segunda red de fibra óptica de este país y tenemos una empresa de satélites que se llama Hispasat. Luego queremos luchar contra la desigualdad territorial. Nosotros somos una empresa que, por ejemplo, en el territorio nacional de España, de los 8.100 municipios que hay, estamos implantados en más de 3.200 y la gran mayoría son rurales, donde se observan grandes desigualdades. Luego, otra de las verticales era la desigualdad generacional. Aquí ponemos infancia y juventud, pero era generacional. Las diferencias que hay, sobre todo en el mundo rural, con la infancia y las oportunidades que tienen y con las personas mayores. Y luego pusimos la otra vertical, que era la desigualdad de género. Dentro de cada una de esas desigualdades teníamos que buscar líneas, porque son, como podéis imaginar, amplísimas, ¿vale? Dentro de la desigualdad digital queríamos trabajar en conectividad, facilitar la conectividad. En los entornos rurales, como os podéis imaginar, la conectividad es muy compleja. Y luego también en la alfabetización, porque nos hemos dado cuenta
que ahora tenemos todos herramientas digitales, pero no a lo mejor los conocimientos para poder utilizar esas herramientas digitales. Todo el mundo tiene un móvil, es una herramienta digital, pero no todo el mundo tiene los conocimientos para poder utilizarlas de una manera segura, ¿vale? Entonces, trabajábamos en esas dos líneas. Desde el punto de vista de territorio, hablábamos de desarrollo local, hablábamos de capital natural, hablábamos evidentemente de municipios por la transición energética y hablábamos también que nosotros colaboramos mucho con el tema de la preservación del capital patrimonial, ¿vale? Y cultural de los municipios. En tema de generacional, hablábamos de pobreza infantil, que en este país la tasa de pobreza infantil es mucho más elevada de lo que nos podíamos imaginar. Hablábamos de empleo juvenil, sobre todo en el entorno rural, que es muy complejo el desarrollo del empleo juvenil, y hablábamos de la formación para la transición energética. Pues nosotros que desarrollamos grandes infraestructuras lineales, principalmente eléctricas, nos damos cuenta que no encontramos en los entornos rurales capacidades para poder atender luego esas instalaciones que se quedan en los territorios. Y luego la última vertical, Virginia, que me va muy rápido, hablábamos de igualdad social y de integración laboral, ¿vale? Porque creo que son dos sectores que tenemos que trabajar. Entonces, con este nuevo enfoque decidimos que toda la contribución que vamos a hacer en los territorios donde nosotros estamos operando tienen que ir al menos en alguna de estas 11 líneas. ¿Qué ocurrió? Que empezamos a hacer un plan cero para identificar proyectos en estas 11 líneas y luego lo que queremos es los proyectos que estamos haciendo en este plan cero poder llevarlos a los territorios donde estamos implantados. Y ahora presentamos un ejemplo que hicimos, que es el que presentamos a los compañeros de Más Viento, ¿vale? Como bien os he dicho, Red Eléctrica, una de las funciones que tiene, y esto es en este caso Red Eléctrica, es desarrollar infraestructuras lineales. Son infraestructuras muy grandes que vertebran el territorio y que no se percibe el beneficio directo de estas instalaciones. Entonces, Red Eléctrica quiere compensar ese impacto negativo que tiene con un impacto positivo que es mediante la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para crear valor en esos territorios, ¿vale? Este es un ejemplo muy claro, eran 15 municipios donde Red Eléctrica aportó aproximadamente en torno a los 650.000 euros y que afectaban a 44.000 habitantes, para ponerlo todo en contexto, ¿vale? Pues empezamos a trabajar con esos municipios, a presentarles los 4 verticales que teníamos, las 11 líneas, para que hiciesen proyectos que creasen valor en su territorio. Entonces empezamos a presentarles proyectos sobre temas de eficiencia energética, de alumbrado público, de autoconsumo, de desarrollo territorial mediante la creación de valor mediante el patrimonio, mediante la creación de formaciones duales, crear proyectos que creasen valor. ¿Y qué ocurrió? Que nos dimos cuenta primero, los propios municipios vieron la importancia de estos proyectos y quisieron aportar de sus presupuestos municipales casi el 25% para mejorar todavía más esos proyectos. Pero claro, nos dimos cuenta que hacíamos proyectos que luego traían unos resultados. Por ejemplo, hicimos muchos proyectos de cambio de luminaria pública. Uno de los principales costes que tienen los servicios municipales rurales es el alumbrado público. Pues con esos cambios y esos ahorros, cambiando las tecnologías y fijando el precio de la luz en un momento determinado, calculamos lo que le costaba la luz antes, el alumbrado público, antes de ese proyecto y lo que les costaba posteriormente. Nos dimos cuenta que, os vuelvo a repetir, 15 municipios, esto es en Granada, 44.000 habitantes, conseguíamos un ahorro de casi 4 millones de euros a las arcas municipales en la vida útil de estos proyectos, que son de alumbrado público, de autoconsumo de edificios municipales. Entonces, vimos eso, vimos también que había una reducción de emisiones de CO2 de casi 4 toneladas. 4 toneladas, no sé si son muchas, son pocas, estamos hablando de 44.000 habitantes. Si lo pusieron en la población de España serían 4 millones de toneladas de CO2. O serían, si lo multiplicamos el ahorro, estamos hablando de 4.000 millones de euros. Es una barbaridad, ¿vale? ¿Qué estamos demostrando aquí? Que actualmente, tal y como estamos aplicando la metodología LBG, que nos ha valido muy bien y hemos avanzado mucho, tenemos claro que la contribución social del Grupo Red Eléctrica, en este caso, serían de 674.000 euros. Y todos estos impactos que hemos descubierto, ¿cómo los valoramos? Tendríamos que valorarlos de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Me senté con la gente de Más Impact, con Víctor y con Virginia, que ahora lo van a contar, y dije, ¿y esto cómo lo contamos? Porque esto, de alguna manera, hemos mejorado la sostenibilidad financiera de 15 ayuntamientos. Tendremos que contarlo de alguna manera. Entonces ahora os paso con Virginia y os sigue contando. Vale. Bueno, como os decía Nacho, nosotros nos quisimos encargar, ¿no?, de hacer una primera aproximación para medir tanto los logros
como los impactos que a través de sus 2 proyectos de Baza y del Plan Cero estaban teniendo. Entonces, después de muchas reuniones y de ponernos a trabajar y de hacer sobre todo una evaluación documental, identificamos los objetivos principales, ¿no? Eran 2 proyectos muy diferentes. Por ejemplo, en Baza sí que tenía unos objetivos muy claros de eficiencia energética, mientras que, por ejemplo, en el Plan Cero estaban más enfocados a objetivos pues, desde emprendimiento, empleabilidad, etcétera, incluso también de innovación. ¿Qué hicimos luego? Hicimos una cadena de valor para poder sacar una pila de indicadores y después ver un poco, ¿no? en todos los proyectos, que además cada proyecto tenía muchísimas iniciativas, ver dónde podíamos, si habíamos logrado logros y dónde algunos podíamos lograr o no impacto. ¿Y esto en qué se tradujo? Pues en un marco, si me puedes pasar, en un marco, ¿no? En una herramienta que quisimos hacer, una matriz, lo más sencilla posible, porque al final, bueno, queríamos entregar un producto que fuese fácil y que cualquiera lo pudiese manejar de forma autónoma, ¿no? Ahora os vamos a enseñar, esto va a ser una pequeña, un glimpse fugaz para que veáis un poco los asuntos relevantes que queremos destacar, ¿no? En este marco. Primero de todo, esta parte es un poco más descriptiva, con datos generales de la empresa, ¿no? Pues cómo ha contribuido Redella monetariamente, el alcance del proyecto, etcétera. Aquí, por ejemplo, los objetivos que habíamos identificado, ya habíamos, según el objetivo, por ejemplo, eficiencia energética, desarrollo local, ya cada objetivo va vinculado con sus indicadores. Grupos de interés, hicimos primeramente un mapeo de aquellos que nosotros, según el tipo de proyecto, identificamos que podía ser más interesante para Redella, y luego hicimos una priorización, ¿no? Al final era imposible poder evaluarlos todos, entonces al final los validamos siempre con Nacho a ver cuáles eran más relevantes. Y luego aquí únicamente destacar en los indicadores, al hacer todo el desarrollo, intentamos siempre en la medida de lo posible ser lo más conservadores posibles y quedarnos con aquellos indicadores que realmente pudiéramos soportar y que viéramos muy claramente que tienen su fuente de verificación. Por ejemplo, el tema de la tasa de paro, sí que pues a priori parece un indicador que es muy sobrevalorado, pero por ejemplo algunos proyectos que tenía Redella son la mayoría en la España rural, donde apenas hay, o por ejemplo desempleo porque no hay población activa joven. Entonces, por ejemplo, ese indicador tampoco no siempre nos ha sido tan interesante. Al final era poder crear unos indicadores que fuesen los más relevantes y que cada uno cuando entrase pudiese jugar con ellos y vincularlos con el objetivo. Entonces, por ejemplo, si entramos aquí, vale, automáticamente el marco te lleva a esta pantalla. Vimos algunos indicadores de logro, seguido de los grupos de interés que ya habíamos identificado, el alcance que tiene. Dale un pelín más para la derecha. Vale, y aquí para que tengáis un poco, lo vinculamos siempre con los indicadores de LBG. Y luego abajo, el mismo modus operandi que los logros, pero para impacto, ¿no? En el mejor de los casos, había proyectos que sí que habíamos visto que se había llegado a una transformación realmente significativa y ahí sí que había impacto. Y lo mismo, algunos indicadores del LBG, con su grupo de interés, sus resultados, si se ha alcanzado o no el objetivo, etcétera. En los impactos, por ejemplo, por destacar impactos en los ayuntamientos, ¿no? En los grupos de interés, los ayuntamientos fueron casi como el canal principal para Redella. Y aquí destacar, por ejemplo, en resultados, ¿no? Son mejoras en las cargas financieras municipales. Realmente los indicadores de LBG no hay un indicador específico para ahorro, pero que sí, por ejemplo, hay un indicador que te habla de mejora en las cargas financieras. Entonces, también intentamos jugar, ¿no? con aquellos indicadores que sí que contempla el marco LBG, pero también incorporar algunos diferentes. Y aquí tenéis un poco los resultados de impacto que hubo en los ayuntamientos. Luego, por ejemplo, en los beneficiarios, realmente sí que era el core, ¿no? Un objetivo bastante prioritario, lo que es la disminución de la brecha digital, y aquí sí que fue un resultado, como podéis ver, bastante bueno, ¿no? Beneficiarios en la mayoría eran esos habitantes de los municipios. Luego también hubo alguna mejora en el tema de empleo, aunque no necesariamente fue el objetivo principal de Redella. Vale.
Y luego también otro tipo de impactos, ¿no? También hubo un impacto económico. Eso se tradujo al final en un ahorro económico de casi 4 millones. Y luego, por otra parte, un impacto ambiental, ¿no? Vimos que son casi unas 4.000 toneladas evitadas. Esto al final, si lo ponemos bajo la perspectiva de los habitantes que eran, ¿no? Que eran, me parece, 46.000, 44.000 habitantes, claro, tú a lo mejor ves un ahorro de 4 millones, dices, pues no sé si es mucho, poco, si es bastante, no lo sabes, ¿no? Pero bajo esa población de 46.000, pues sí que nos ayuda a tenerlo un poco en perspectiva, ¿no? Y luego el valor social, que esto es algo que queremos trabajar bastante y estamos en ello este año. Queremos fortalecer el marco LBG e introducir más indicadores que nos ayuden a, como decía Nacho, a llegar a contabilizar ese valor social, ¿no? ¿Y qué es eso del valor social? Pues vemos que pudimos obtener un valor social monetario del carbono, que creo que eran, aquí son toneladas, probablemente son 4.000, me parece, 131.000 euros. Todos estos son valores siempre económicos, valor social del agua y valor social de la conectividad. Entonces, después de discutir y de ver mucho a ver cómo lo podíamos introducir, esto detrás lleva unos indicadores, ¿no? Y, por ejemplo, el valor social de la conectividad, pues, ¿qué es, no? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Pues viene de unas mayores oportunidades educativas, una reducción del aislamiento, mayor conectividad, mayor acceso a la comunicación. Y esto es un poco el salto cualitativo que queremos dar para que poder realmente ser capaces todos de tener unas métricas comunes y de llegar lo que es al valor social. Estamos en ello y ahora ya como comentario último, pues queremos un poco animaros a tanto colaborar con empresas, con instituciones educativas, con la academia, universidad, ONGs, quien se quiera sumar y os invitamos a participar para poder trabajar en este tema del valor social y así realmente medir cuál es nuestra contribución tanto para empresa como para las ONGs. ¿A que sí, Nacho? Pero un último comentario, como ponen, y ahora que yo tengo claro que la contribución social en los territorios donde hemos operado, en el ejemplo de Baza-Caparazona, no son los 673.000 euros que mi compañera aportó, porque hemos creado un beneficio que de alguna manera tenemos que saber medir, ¿vale? Porque es un impacto, y además es un impacto que creo que debemos trabajar todos, toda la sociedad, tercer sector, el sector educativo, empresas, administraciones. Y poco más. Y os animamos a ello. Vale, muchas gracias, Nacho. Virginia, vamos a dar paso ahora a Fundación Anticlum, Isabel Nistal, que nos va a hablar de la experiencia de medición del proyecto Faro, Luz para tus finanzas. Bueno, buenos días a todos y a todas por venir. Muchísimas gracias a Más Impact y a LBGB por invitar a la Fundación a contar nuestra experiencia en esto de la medición del impacto, que es el primer programa, por así decirlo, donde hemos tenido la oportunidad, gracias a nuestro financiador ING, de invertir recursos en la medición. Y bueno, la idea de mi intervención es contaros un poco en qué consiste Anticlum, porque yo creo que muchas de las personas que están aquí, otras no lo conocen. Por otro lado, contaros en qué consiste el programa Faro y cómo fue un poco todo el desarrollo del programa, y luego ya nuestra experiencia en la medición, aportándoos algunos datos en base a esta metodología. Sí que deciros que hemos hecho un informe súper chulo que en breve publicaremos y que, bueno, pues que tendréis abierto en nuestra web para consultarlo, ¿vale? Y ya quito mi foto. Bueno, la Fundación Anticlum, básicamente resumimos nuestra labor en esta frase, ¿no? Trabajamos para la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables a través del emprendimiento inclusivo, las microfinanzas y la salud financiera, ¿vale? Bueno, comenzamos en el año 2003 trabajando en países en desarrollo, aplicando todo el tema de las microfinanzas y los microcréditos, y ya en el año 2011 comenzamos a hacer intervención social en España, ¿vale? Que actualmente es como el grosso, que más el 99,9% de nuestro trabajo está ubicado en España. Básicamente en Anticlum, que es una entidad muy pequeñita y muy especializada, trabajamos en 3 áreas fundamentales, ¿vale? El autoempleo y el emprendimiento inclusivo, es decir, otorgamos herramientas y desarrollamos programas para que personas en situación de exclusión social, laboral y financiera creen su propio puesto de trabajo, ¿no?
trabajamos desde la idea de negocio hasta el acceso a financiación, especialmente a través de microcréditos, y su posterior consolidación, ¿no? Una segunda área que desarrollamos ya posteriormente es el área de la salud financiera, ¿vale? Trabajamos en la mejora de la planificación financiera, el fomento del ahorro y la prevención del sobreendeudamiento, precisamente en estos colectivos vulnerables que encuentran muchas trabas en su inclusión social por motivos financieros, ¿no? O porque son colectivos que suelen adquirir productos financieros malos para salir de situaciones complicadas y a corto plazo. Entonces trabajamos en programas que precisamente les acompañamos a lograr estos objetivos. No se me oye. Cojo el micrófono rápido, Vale, dentro del área de salud financiera trabajamos con dos colectivos muy concretos. Por un lado, mujeres vulnerables que tienen algún tipo de exclusión social y por el otro lado, profesionales del tercer sector, ya sea sector social público o privado, en la que trabajamos para precisamente que conozcan herramientas financieras que puedan aplicar con sus usuarios y usuarias para mejorar su inclusión social. Pues ya sea la persona orientadora laboral o una persona que trabaja en vivienda, ¿no? Que pueda tanto diagnosticar o identificar problemas financieros a estos colectivos. Y luego ya un tercer eje que es como muy transversal a toda la fundación y que nos gusta mucho resaltar, que es el voluntariado, ¿no? Trabajamos con un voluntariado muy específico, muy experto, que aporta tanto su experiencia como sus conocimientos para que nuestros programas, bueno, pues tengan un valor añadido, ¿no? Antes de detenerme en el programa Faro, sí que me gustaría sacar algunos datos de exclusión financiera, ¿no? Y que nos parece que, que a menudo este tema de la salud financiera o de la educación financiera nos cuesta a todos, nos da un poquito de pereza, pero es que realmente nuestra hipótesis de que está muy vinculada a la exclusión social, pues creemos que es algo que la exclusión financiera forma parte de esa exclusión social en la que un 15,4% de gente en la Comunidad de Madrid está sufriendo. Hablamos de 1 millón de personas que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social, ¿no? Algunos datos que nos gustaba resaltar, que a mí me parece como muy llamativo, es que el 35,4% de la población, o sea, no tiene por qué estar en exclusión social, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos que forma parte para tener una buena salud financiera, ¿no? Un 12% de la población de perder su fuente principal de ingresos solamente podrían mantenerse durante un mes sin endeudarse. Pues me parecía como que unos datos a tener en cuenta, ¿no? Nosotros, precisamente desde nuestra experiencia trabajando con mujeres, vimos que formar a profesionales iba a tener un efecto multiplicador con respecto a alcanzar a muchas más personas o colectivos vulnerables, ¿no? Vale. Luego también veíamos que existían nuevas amenazas que iban a hacer que esta exclusión financiera empeorara o creciera, ¿no? Por un lado, una que ya viene siendo como muy habitual, que es la falta de educación financiera por parte de la población en general, pero más concretamente sobre estos colectivos o estas personas, ¿no? Y ya no es la falta de educación financiera, sino la actitud, ¿no? El cómo este efecto avestruz de cuando tengo una deuda y me la están exigiendo, miro para otro lado, o sea, como que intentamos que sea un tema que no, cuanto menos tratemos, mejor, ¿no? Luego el tema de la alfabetización digital, que ya lo comentaba yo creo que alguna compañera, pues al final el trato con los bancos cada vez es más de manera digital y encontrábamos que había muchas barreras en este sentido, ¿no? Luego veíamos que había como muchísimos recursos, al final la salud financiera también tiene que ver con los ingresos, ¿no? Veíamos que había muchos recursos que
a pesar de que iban dirigidos directamente a colectivos vulnerables, resultaban muy complicados de gestionar, incluso para los profesionales, o bien por falta de desconocimiento, falta de tiempo o falta también de habilidades digitales para solicitarlo, ¿no? Y luego también otro factor, que este es como más macro, ¿no? el que nos estamos endeudando cada vez más, recurrimos a préstamos o recurrimos a adquirir deuda personal o familiar para solventar muchos problemas, ¿no? Y de hecho veíamos que en esta población la adquisición de productos inadecuados era como muy común, ¿no? Pues la típica tarjeta revolving, el típico préstamo personal así rápido y sencillo, que en el fondo lo que estás es como cavando tu propio agujero, ¿no? Vale, bueno, el programa Faro deriva de una alianza público-privada que establecimos entre el Ayuntamiento de Madrid como entidad pública, ING como entidad financiadora y colaboradora y Fundación Nantiglum como la entidad ejecutora, ¿no? Que un poco estaba en el medio entre el Ayuntamiento e ING, ¿no? El objetivo del programa... bueno, es cierto y es de agradecer además, y aprovecho para agradecer, bueno, por supuesto a ING, que ha estado desde el minuto 1, tanto a nivel recursos financieros como a nivel de pues compromiso, aportación de conocimientos. Pero bueno, pues comenzamos con esa alianza y la idea era formar a los trabajadores sociales de los centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, para que estos fueran capaces de trabajar herramientas financieras y temas de salud financiera con las usuarias de servicios sociales, ¿no? Bueno, pues la idea un poco era que una vez acabado el programa, los profesionales fueran capaces tanto de acompañar a las personas para resolver problemas y dudas financieras, gestionar diferentes recursos económicos de emergencia, como bueno, el conocido ingreso mínimo vital, pero hay un montón más, analizar, ya no igual trabajar deudas, pero sí identificar deudas y obligaciones contraídas por la familia para tenerlas en cuenta a la hora de realizar ese itinerario social, y sobre todo, que nos parecía fundamental, que fueran capaces de apoyar a las familias en su planificación financiera, ¿no? En cuánto necesitas ingresar, bueno, un poco este dilema. Bueno, me gusta mucho poner el caso, ¿no? De pues igual una familia que está recibiendo una contribución, una prestación no contributiva, cuánto necesita ganar para salir de esa situación, o otras situaciones en las que muchas veces, bueno, pues hablas con una persona y te dice ¿cuánto ganas? 1000, ¿y cuánto gastas? 700, ¿dónde están esos 300? Si no dices que no ahorras, ¿no? O sea, un poco ir trabajando todas esas competencias, ¿vale? Vale, básicamente el programa, aunque aquí pone 3 fases, básicamente el grueso del programa y donde nos centramos la atención en la medición fue en la fase 1 y 2. El programa consistía en un primer curso de 25 horas ubicado en la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid, o sea que fue... Además, esto como fue surgiendo a lo largo de la ejecución del proyecto, que el Ayuntamiento de Madrid puso a disposición esa herramienta para que, por así decirlo, todas las trabajadoras sociales pudieran conocer el programa, y luego una segunda fase que era más abierta de aplicación práctica, donde ofrecíamos a las trabajadoras sociales diferentes recursos, desde consultas, tutorías, acompañamientos continuados con familias, formación para ir a los centros de servicios sociales y dar talleres para que luego ellas pudieran replicarlo, recursos informativos para poner a la vista en los diferentes centros de servicios sociales. Bueno, entonces básicamente donde nos hemos centrado, porque ya estamos en la edición 3, la verdad, que súper contentas, es en la edición 1 y en la edición 2, ¿vale? Lo dividimos un poco así. Vale. Bueno, sí que nos gustaría como... A ver, esto fue un proceso que nos pasó como comentaba Ana, no teníamos ni idea, sabíamos que, bueno, pues que era importante esto de medir, que somos una entidad muy pequeña y que es verdad que podemos mostrar grandes resultados como personas alcanzadas o número de talleres impartidos, número de asesoramientos, pero queríamos ver un poco... ir un poco más allá, ¿no? Entonces, también como Ana me he sentido súper identificada
que pensábamos que esto iba a ser coser y cantar, porque lo que teníamos eran muchos datos, pero que va, o sea, yo creí que me estaban hablando en chino. La primera vez que hablé con Víctor dije, no sé de qué me hablas. Bueno, el caso es que, bueno, tengo que decir que yo no soy, o sea, yo soy como un personaje secundario porque quien ha liderado este proceso es mi compañera Isabela, que está ahí en Brasil en Teams, o sea, en Zoom, y que, bueno, si ella quiere intervenir, que me corrija todo lo que quiera, porque, bueno, ha sido ella un poco quien tanto ha liderado el proceso como que también ha introducido esta cultura de la medición dentro de la organización, ¿no? Y bueno, pues parto de ese hecho porque insisto que yo soy coordinadora de proyectos y estaba un poco atrás conociéndolo todo, pero sobre todo aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, dividimos como este camino que hemos tenido con la medición en este primer proyecto en 8 pasos, ¿no? El primero, que fue como más interno, ¿no? Que era un poco... dentro de que teníamos diseñado el proyecto, de que teníamos una hipótesis o un contexto, había que sentarse a definir bien cuál era el problema que íbamos a solucionar, cuáles eran los grupos de interés a los que íbamos a alcanzar o que íbamos a tener en cuenta, el tema de objetivos, impacto, indicadores y sobre todo en base a los indicadores que bueno, en base a esa tipología que el ONLBG nos proporcionaba, cómo adaptar a nuestros propios indicadores, ¿no? Porque al final somos una entidad muy pequeñita, muy especializada, entonces para nosotros fue realmente un trabajo súper arduo el decir, a ver, ¿a qué llamamos sensibilizado? A qué, bueno, que era un poco lo que os ha pasado a vosotras, que enhorabuena, porque la verdad que es un currazo, ¿no? Como segundo paso, bueno, que también está un poco vinculado al primero, fue definir que esta era la metodología, porque bueno, en nuestro análisis hay 1000 metodologías y pero esta como que nos parecía que aterrizaba más o que nos permitía de manera sencilla tener 3 indicadores muy concretos que pudiéramos también aplicar al resto de proyectos el día de mañana, ¿no? Si esto salía bien. Bueno, el tercer paso fue el envío de cuestionarios, tanto a grupos de interés como pues, el ayuntamiento, ING, pero sobre todo a las trabajadoras sociales. Tuvimos un limitante que fue las familias, por un tema de protección de datos no pudimos acceder a las familias, por tanto no las consideramos beneficiarias directas, sino que considerábamos beneficiarias directas a las trabajadoras sociales participantes, ¿no? Este paso 3 es el peor, o sea, el que más coste para nosotras tuvo, el que más dolor de cabeza nos supuso, porque la gente tiene muy poca cultura tenemos muy poca cultura para contestar cuestionarios y contestarlos bien, ¿no? O sea, al final para elaborar todo lo que tuvimos que elaborar fue un cuestionario muy largo, con unas preguntas muy arduas en las que volvíamos a repetir la pregunta para estar seguras de que contestaba muy bien, porque yo soy la típica persona que si me hablan bien o me doy a todo que perfecto, y la idea era un poco ir más allá, ¿no? Que es lo que nos pasaba muchas veces midiendo otros programas, que claro, programas gratuitos, que entraba una persona, pues si la formadora era una chica simpática o un chico simpático, todo perfecto, claro, ¿sabes? Entonces queríamos ver, no es que quiera todo perfecto, sino que me cuentes cuál es el cambio que has experimentado o si no has experimentado un cambio y simplemente lo que te caiga es bien, ¿no? Entonces, bueno, el paso 4 y 5 fue ya analizar los datos, calcular los indicadores y elaborar el informe de impacto. Y el sexto, que fue ya, contamos con Más Impact, tanto para la herramienta como para que nos verificaran que los datos que habíamos incorporado en la herramienta eran correctos y que estaban validados por diferentes fuentes de verificación. Y tanto en el paso 1 como en el 6 también contamos con una verificadora de impacto, porque es verdad que en un primer momento queríamos externalizarlo todo, pero también entendimos que para nosotros como entidad era un aprendizaje el que ciertos pasos los pudiéramos hacer nosotras mismas de manera interna, pues para aprender, ¿no? Un poco para ver qué estaba ocurriendo. Entonces, tanto para verificar los indicadores como para validar el impacto que habíamos obtenido, contamos con una auditoría externa, que es EQUA, a la que tuvimos que contratar para que nos verificara eso, ¿no? Y que también nos diera
ese valor de cara a externos, de que no ha sido una cosa interna en la que, bueno, pues en la que al final pues te vendes mejor. De ahí que los datos que os presentamos son súper conservadores y solamente se basan en lo que hemos medido, ¿vale? No en lo que creemos que hemos alcanzado, porque, bueno, ahora os cuento. Y nada, bueno, luego publicamos el informe final, que como os digo, pronto lo tendremos publicado y se lo pasaremos a Más Impact para que podáis también disponerlo. Vale, dentro de los logros o resultados del programa, los 3 primeros resultados del programa como que los teníamos más esperados, ¿no? Dentro del diseño del proyecto. Finalmente, 182 trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid, personas funcionarias que tienen un cuarto de hora de media de atención por persona, ¿vale? O sea, que la falta de tiempo por parte de los trabajadores sociales era como un impedimento también para saber si para que realmente les generara un impacto, ¿no? Luego llegamos a 30 de 38 centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y 290 familias atendidas directamente. Sabemos que son más, pero estas son las que, preguntadas a las trabajadoras sociales, nos dijeron que sí o sí, con nombres y apellidos, habían trabajado algún tema. Pero es verdad que había trabajadores sociales que por falta de tiempo no habían, por así dicho, contabilizado a cuántas habían trabajado algún aspecto de salud financiera, pero sabemos que son 290. Vale, y luego, logros no esperados que pudimos tener en cuenta es 482 beneficiarios indirectos, que aquí es o bien compañeros de trabajo que, pues eso, que donde los beneficiarios, donde las trabajadoras sociales participantes habían hablado de este tema, les habían intercambiado recursos y demás. Luego, 78 usuarias de servicios sociales en los que trabajamos directamente en el programa porque íbamos a impartir talleres junto con la trabajadora social para que pues sea familiarizada con el tema. Y conseguimos crear 6 nuevas alianzas para Nanticlum. Por ejemplo, la empresa municipal de vivienda externa al Ayuntamiento de Madrid, aunque está vinculada, pero bueno, es como algo externo. Bueno, pues conocieron del programa y nos han llamado. UNICEF también, conociendo el programa, pues también cuenta con nosotros para otras intervenciones, o ARSI, en fin, algunas nuevas alianzas, ¿no? Más allá de las que ya teníamos, ¿vale? Decidimos medir el impacto en 2 momentos muy concretos, ¿vale? En la primera fase, que era la fase de formación, que fueron durante 6 semanas, en las que había 6 sesiones presenciales y lo demás era de manera online. Y luego ya lo que sí nos centramos más con la metodología LBG fue ya lo que es el programa íntegramente, ¿no? Formación más el acompañamiento. Bueno, algunos datos que queríamos resaltar es que tras el paso es verdad que jugamos en una, como que éramos los primeros. O sea, la escuela de formación tiene unas formaciones como muy regladas, son de pues típica prevención de riesgos, como muy genéricas, y de pronto aparecía una formación nueva de salud financiera, que era esto. Entonces yo creo que también eso influyó a que los datos fueran tan buenos, ¿no? El 97% recomendaría el programa, pero sí que nos parecía como muy relevante algunos de estos datos que, no sé, pues ahí tenéis, ¿no? Sí que aquí fue un poco donde ya nos detuvimos más en la metodología LBG, ¿vale? Que donde el tipo de impacto, o sea, lo que tenía que ver en el comportamiento, el 81% de los trabajadores experimentaron un cambio positivo, o sea, en lo que tiene que ver con su comportamiento financiero. No sabemos si de cara a la atención a las usuarias o de cara a su propia salud financiera, porque, insisto, esto es un tema que yo no sé si es que estoy muy sesgada, pero en realidad la población en general desconoce bastante el tema de la salud financiera y no se planifica financieramente muy bien, ¿no? Me meto ahí en ese testa también. El 84% adquirieron nuevas habilidades que utilizan en las atenciones con familias vulnerables, y el 50% siente que la calidad de sus atenciones a familias ha mejorado, ¿no? Dentro del grado de impacto,
bueno, pues nos parecía increíble que el 41% se transformaran, ¿no? Que no solamente se sensibilizaran y mejoraran algún aspecto, sino que han sido capaces de mejorar la salud financiera de las familias que han atendido, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que parece, o sea, me parece un logro que hayamos sido capaces de volcar todos esos datos que en un principio tomábamos sin saber muy bien por qué, a trasladarlos a esto, ¿no? Que dices, jolín, 41% transformados. Bueno, es que, o sea, en 8 meses de intervención, de la cual las 25 horas sí que estaban como muy controladas, pero luego el acceso a esa fase 2 hubo gente que igual recibió un asesoramiento, sí que recibían constantemente comunicaciones, yo no sé, quincenales sobre nuevos, tanto temas de salud financiera, nuevas herramientas financieras que creábamos, calculadoras, pero bueno, que realmente en la fase 2 participar igual fueron un 30% así como más asiduamente, ¿no? El resto igual una consulta, oye, pues me puedes pasar para dar un taller sobre suministros, en fin, nos pareció como que estaba como muy, no sé, a mí me parece como un logro y no me esperaba ni, vamos, ni de coña que llegáramos a esto, ¿no? Y más, insisto, en trabajadoras sociales, funcionarias que tienen un caos increíble con respecto al número de personas que atienden diariamente, ¿no? Vale, bueno, esta experiencia de la medición con Víctor y con Sonsoles, que fueron un poco los que nos convencieron para utilizar esta herramienta, comienza en enero del 21 y acaba de terminar ahora mismo. O sea, el proceso es largo, es arduo. Sí que es verdad que esta experiencia nos ha servido para que fijemos indicadores, o sea que si en salud financiera con profesionales vamos a tener siempre estos indicadores, o sea, nos gustaría como homogeneizar X indicadores en nuestros programas para que todo lo podamos meter, por así decirlo, en el mismo saco y saber realmente el impacto que generamos como entidad, ¿no? Que ese es nuestro siguiente reto. Pero bueno, sí que con Bela, mi compañera, y yo discutiendo esto, que bueno, hemos sido las que más hemos estado, pero es verdad que ha estado todo el equipo involucrado, veíamos tanto como una necesidad a nivel interna de saber qué estábamos haciendo, ¿no? Y dónde estaba yendo nuestro dinero, porque al final las entidades sociales en nuestras memorias hablamos mucho de números, pero nunca sabemos si realmente hemos cambiado la vida de las personas, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? Como decir, he llegado a 1000 personas, pero que esas 1000 personas igual han pasado por tu puerta y se han ido, o han pasado, se han quedado y salen transformadas, ¿no? Y también lo veíamos como una oportunidad. Es verdad que financiadores como ING, que siempre o sea, nos permitieron que una de las líneas de trabajo del proyecto fuera precisamente la medición. Bueno, pues esto para nosotros ha sido increíble porque nos ha servido para tanto abrir los ojos como para pensar en dedicar recursos internos en este trabajo, ¿no? Que desde luego lleva muchos recursos, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Luego, es verdad que creemos que esta metodología, si bien, como ha comentado Víctor, tiene varias limitaciones, pero creemos que es una metodología que aterriza más allá de los ODS, que está genial para una entidad muy grande o una corporación poderlo medir, pero para nosotros que somos una entidad tan chiquitita, como que se nos quedaba muy lejanos, ¿no? ¿A qué meta contribuyo? ¿De cuánto? ¿De qué manera? O sea, que a pesar de que lo tiene, nos interesaba más ese foco de el tipo y el grado, ¿no? Luego, como desafíos, bueno, pues también, igual que quisimos hacerlo de manera interna, muchos de los pasos de este proceso de medición éramos conscientes de que no teníamos ni idea, ¿no? De que realmente se necesita tanto experiencia como recursos, y tanto recursos de tiempo de trabajadores y trabajadoras como de dinero para que realmente te verifiquen que lo que tú estás poniendo es real, ¿no? Y que no... O sea, hace falta alguien de fuera que te diga, vale, sí, se llama transformado, hemos llamado transformado a esto, ¿es una transformación? Pues sí, suena eso, ¿no? O no. O alguien de fuera que no esté tan metido en este tema, ¿no? Que para mí todos los programas de Nantic son increíbles, pero el de fuera lo ve mejor, ¿no? Luego,
como aprendizajes y lecciones aprendidas y que estamos en ello es la formación del equipo, ¿no? Incorporar esta cultura de medición. Insisto en el paso 3 de elaborar y mandar y estar pendientes de las encuestas. Para nosotros una persona que hace, un técnico de la fundación que hace intervención, por supuesto que lo más importante es la intervención, pero tiene que dedicar una parte de su tiempo a medir lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, primero, que el equipo se comprometa y apropie esa cultura como voy a dedicarle un tiempo a medir, es un reto porque muchas veces no tienen tiempo, no tenemos recursos para que haya una persona solo dedicada a esto. Entonces, bueno, pues estamos en ello para formar a los trabajadores y trabajadoras para que vayan aplicando esto en cada uno de sus proyectos y en cada proceso, sobre todo en la intervención, ¿no? Ese pre, post, ¿no? Que por ejemplo en el caso vuestro, Ana, sí que pudisteis hacer al inicio y al final. En nuestro caso no lo pudimos hacer por un limitante que teníamos, que era trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid, que es bastante difícil acceder a ellos, ¿no? De nuevo, gracias al Ayuntamiento porque pudimos acceder de esa manera. Vale, luego, una cosa que nos damos cuenta, que debemos integrar la medición del impacto desde el diseño hasta la elaboración del informe o hasta la evaluación. O sea, tenemos que ser conscientes de que la medición del impacto tiene que ser una línea más en nuestros programas o un objetivo más dentro de nuestros programas de intervención, ¿vale? Igual que dentro de nuestros programas de emprendimiento tenemos como objetivos crear negocios, consolidar negocios, pues queremos establecernos un objetivo concreto de medir qué ocurre con todas esas personas que entran en nuestros programas, que igual no crean negocio, pero salen pues súper preparadas para montar cualquier otra cosa, o de pronto encuentran un trabajo porque se sienten mucho más empoderados, etc., ¿no? Pues eran como preguntas que nos hacíamos y que gracias a esta experiencia vamos a poder aterrizar. Y luego también reflexionábamos mi compañera y yo en qué vamos a hacer ahora. O sea, es cierto que esta experiencia la llevamos a cabo porque ING apostaba también por ello, porque de manera interna nos parecía como, jo, ¿qué pasa con esta gente, ¿no? Más allá de números, ¿qué más hay, no? Pero ¿ahora qué? Ahora que tenemos estos datos, que vemos que el proyecto ha funcionado, ¿cómo sacamos partido a esto, ¿no? Que, bueno, al final lo estoy hablando desde el punto de vista de la sostenibilidad de las ONGs, en la que, bueno, es genial, de manera interna vamos a ser capaces de poder aplicar esto para saber si nuestro trabajo tiene valor o no, pero ¿cómo sacamos partido a esto a nivel sostenibilidad de la entidad, ¿no? Pues replicar el proyecto, nuevos modelos, no lo sé. Estamos ahí todavía en esa duda, ¿no? Vamos a publicar la experiencia, los grupos de interés están súper contentos, el Ayuntamiento de Madrid está súper contento, pero nosotros como entidad, ¿qué nos aporta de cara a nuevas oportunidades, ¿no? Y bueno, finalizo mi intervención de nuevo dando las gracias a Bankinter por este espacio tan chulo, a Más Business y a LBG por invitarnos a esta experiencia, por la paciencia que han tenido a la hora de pues auditarnos y a la hora de explicarnos una y mil veces las mismas cosas que preguntábamos, porque la verdad que al principio cuesta bastante. Luego es verdad que a medida que, yo no sé si es que de pronto haces clic y ya como que empiezas a hablar el mismo lenguaje, pero cuesta al principio. Y nada más, muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por compartir vuestros proyectos. Han sido medidos utilizando la metodología ONLBG y vamos a proceder a darles el sello de ONLBG. Todos son soles. Entonces, vamos a ver. El primero es el proyecto Faro Luz para tus finanzas de Fundación Anticlum. Vamos a recogerlo. Sí, gracias. 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 Qué bien.
Vale, y ahora vamos a hacer la terapia de duelo de la Fundación Mario Santos. Bueno, yo simplemente quería decir que esto del sello es una manera de, se nos ocurrió que sería interesante para proyectos concretos que se van midiendo, pues los que quieran tener esa garantía, ¿no? De que lo han hecho bien y de que los criterios que han utilizado para la aplicación del marco son correctos, pues bueno, nos lo pueden dar. Vale, ya está. Nada, gracias. Vale, vamos a proceder ahora a las preguntas. Se pueden pasar todos los ponentes por aquí y cualquier pregunta que tengáis vamos respondiendo. Los que están online también pueden hacer preguntas y nos las trasladan. ¿Por aquí? Hola, sí, se me ha oído, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar vuestras experiencias que han sido muy diferentes y además pues por materializar también y tan bien resumidos los datos de cómo se sensibiliza, se cambia a los públicos y demás. Yo quería hacer una pregunta en torno, porque cada vez vemos que hay más empresas con propósito que se adhieren a manifiestos, que firman un compromiso en temas de sostenibilidad y demás. Entonces quería ver un poco cuál es vuestra opinión acerca de cómo se consigue que haya un cambio real, porque yo lo que veo en este tipo de compromisos, de manifiestos, es que se produce sensibilización, pero la transformación como tal de firmar un manifiesto, un compromiso, ¿cómo se podría concretar? Y luego, otra pregunta, en cuanto a los grupos de interés, también volviendo al tema de la sensibilización, si se tienen en cuenta el impacto que generan pues, todos estos temas en temas de opinión pública, medios de comunicación, líderes de opinión. Por ejemplo, el tema de la salud financiera, pues esa escasez, ¿no? de formación que hay, creo que es interesante de cara a la opinión pública, o el tema del duelo, ¿no? Si aparte de todos estos beneficiarios de forma directa, si hay algún análisis, algún criterio que también se tiene en cuenta eso. Gracias. En nuestro caso, aquí lo único que hemos expuesto ha sido los impactos sobre los beneficiarios directos del proyecto, pero sí que es verdad que la herramienta de Mass Impact también te permite ir analizando a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, el impacto que va teniendo, y nosotros sí que lo estamos incorporando, aunque aquí no lo hemos presentado. Entonces, en el tema de psicología, de duelo, vaya, en nuestro caso. Yo creo que al final la medición depende del alcance que le des, ¿vale? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, Faro sí que ha tenido bastante impacto en los medios, pero todavía, igual que le pasa a Ana, no lo tenemos como todavía sistematizado, ¿no? Y es verdad que si no era un eje directo, sí que existe el objetivo de sensibilizar acerca de este tema, ¿no? Que muchas veces es poco recurrente. Entonces, sí que la herramienta te permite analizarlo, pero al final es que es todo cuestión de recursos. O sea, si tú quieres analizar todos los grupos de interés, te va a llevar mucho más tiempo, y en nuestro caso, al ser también un aprendizaje, lo tenemos en cuenta, lo queremos medir y de hecho lo tenemos registrado, porque una obsesión que ahora tenemos datos, no sabemos muy bien qué hacer con ellos, pero ahí están. Entonces, sí que es verdad que te lo permite, pero en nuestro caso era un programa muy de intervención, entonces más que el impacto en los medios ha sido logros no esperados, ¿no? Nos dieron el premio SERES en esta iniciativa ING, hemos tenido bastantes apariciones en prensa, el hecho de que vayamos del Ayuntamiento de Madrid de la mano pues también ha generado
más impacto, pero en nuestro caso es bastante complicado de medir, pero bueno, que todo es cuestión de recursos, o sea, yo creo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo más o menos lo presentaba. El nuevo enfoque es un propio manifiesto de mi propia compañía para decir que queremos aportar mucho más a la sociedad. Es más, en la reunión que hemos mantenido antes las empresas que estamos en el LBG, todos tenemos claro que tenemos que aportar mucho más. Pero no solo son las empresas, somos las empresas, es el tercer sector, es la administración, es la propia sociedad. Todos tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir y en qué queremos trabajar, ¿vale? Yo creo que todas las empresas sí estamos aportando mucho más, queremos potenciar mucho más la S, ¿vale? Y estamos en ello. Y una de las cosas que queremos es conseguir nuevas métricas para poder medir todo nuestro impacto y saber cómo impactar todavía más en la sociedad. Porque al final tenemos impactos positivos e impactos negativos y también saber compensar esos impactos negativos y estamos trabajando en ello. Y esto es un ejemplo. Vale, pues muchas gracias. No sé si la primera pregunta, por lo de la metodología, si el tema de los manifiestos, los compromisos, si eso se puede medir, si hay esos 3 criterios o es algo como muy básico que no... A ver, dentro de la metodología no tenemos, ¿no?, la parte más de manifiesto como tal, pero sí lo está clasificado, ¿no?, como todos estos logros que estás consiguiendo y también grupos de interés que estás alcanzando, ¿no?, porque los manifiestos también pueden llegar a eso. Lo tenemos un poco más a nivel de quali, ¿no?, en vez de quanti, más tirando un poco a la parte de quali. Es un poco, son avances, ¿no?, que se pueden valorar, ¿no? Como comenté, ¿no?, el marco va avanzando, entonces no está puesto intrínseco lo que son manifiestos en sí. Pero que digas que transformados te han parecido, quiero decir, estamos hablando, bueno, ya no en el caso del compañero, pero en nuestro caso son proyectos muy micro. O sea, y hablamos de intervenciones muy cortas en el tiempo que realmente transforman la vida. O sea, que un poco es la realidad, porque nosotros, insisto, dábamos un curso de 25 horas, mandas un cuestionario, a todo el mundo le parece bien, he aprendido un montón, esto es increíble, pero realmente cuando haces las preguntas de verdad que tienen que ver con esto te ha valido para algo en tu vida, o incluso en la parte formativa se nos ocurrió preguntar 6 meses después de la formación y, ojo, los datos cambiaban, la gente ya no está, pues sí, me acuerdo del curso, pero... ¿tampoco aplicas algo? Pues mira, la verdad que no, porque me di cuenta de que sí, era un tema importante, pero esto, o sea que yo a veces también me pasaba un poco como a ti, veía los datos y decía, pero bueno, ¿yo cómo voy a vender esto? Pero es que en realidad es lo real, o sea, y desde un punto de vista conservador, porque es lo que mides es lo que tienes que poner, no es... Recuerdo una pregunta, ¿no?, que era ¿a cuántas personas, a cuántas familias has atendido en salud financiera? Y muchas, alguna que otra. No, solo pusimos aquellos que nos dijeron son 7, 3 mujeres, 4 hombres. Entonces, yo creo que realmente tenemos que también, de cara sobre todo a las ONGs, que nos gusta vendernos mucho, porque que realmente lo hacemos, o sea, hacemos las cosas muy bien, todo es mejorable, pero pensar que presentar estos resultados es, mira cuánto ha costado el proyecto, cuánto ha contribuido, y ahora trasládalo a lo macro, ¿qué supone para una familia usuaria de servicios sociales salir de esa exclusión? ¿Cuánto le cuesta al Estado, ¿no? Entonces también es una manera de vender la labor de las ONGs como, oye, que en realidad al Estado le sale muy barato que estas personas se beneficien de estos programas, ¿no? O sea, que igual una persona que está en duelo tiene que ir a un psicólogo, a un servicio social público que supone un coste mucho más alto. Entonces yo creo que hay que pensar en esa idea, ¿no? Claro, que deja de estar en paro, o sea, que se puede incorporar otra vez y puede, o sea, no en paro, de baja. Claro, o sea, y que eso no lo mides, porque claro, realmente no lo sabes muy bien, pero que está ahí, ¿no? A ver, ¿a quién? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Manuel, quería preguntaros a los tres o al que quiera si esta metodología consideráis que es replicable y pensáis que se debe sistematizar de alguna forma en todas vuestras actividades o proyectos en un futuro y si es viable esta sistematización.
Bueno, yo debo contestar mi opinión, pero quien debe responder son estos señores. Al que quiera, al que Yo quiera. lo tengo claro, yo lo tengo claro. Cuanto a la metodología la utilicemos muchos más entes del sector, mucho más interesante. Si la aplico yo solo, es mi metodología. Ya. Yo quiero una metodología que sea común. A lo mejor no la mayor metodología del mundo, porque no podemos abarcar todo, pero sí unas líneas básicas que sean comunes para todos. Sí, que hablemos creo- todo el mismo idioma. Pero bueno, esto es vuestra. No, ya me lo ha dicho perfectamente, ¿no? Lo que siempre hemos buscado aquí es, no es lo perfecto, es además una metodología holística, como habéis visto, ¿no? Es decir, va a grandes rasgos que luego tienes que bajar, como ha estado comentando en Fundación María de los Santos o como ha comentado en Anticlub, ¿no? Luego bajar al dato con indicadores muy concretos de cosas que estamos realizando. Pero la cosa es buscar un lenguaje luego un poquito más arriba que se entienda, que sea fácil de transmitir y que incluso las empresas y organizaciones puedan entenderlo, ¿no? Y luego reportarlo. Yo por eso creo que es importante ¿no? tener una base, y además lo estuvimos hablando esta mañana en la reunión, el concepto, ¿no? de inversión en la comunidad, que haya algo que te establezca qué es la inversión en la comunidad, en el caso de empresas, pero incluso en el caso de organizaciones, pues entender cómo poder hablar, ¿no? el mismo idioma y transmitir esa información que es muy valiosa, ¿no? todo lo que están realizando en la parte de impacto. Bueno, en nuestro caso en Anticlub sí que ya hemos empezado a homogeneizar todos los indicadores que teníamos, o sea, dentro de que trabajamos esas 3 líneas, cada línea tiene diferentes programas con metodología grupal, mujeres, o sea, diferentes acciones, pero sí que hemos empezado a aplicarlas a esta metodología. Y un poco con los compañeros, tiene muchas limitaciones que nos encantaría como ahondar más, pero creemos que como que estableciendo esas primeras pautas podemos llegar como a un marco global que nos permite, pues eso, llegar a saber cuál es nuestra contribución como entidad y a saber, a creernos más nuestra misión, ¿no? Y en nuestro caso, ya yo por todo lo que he aprendido ya no cambio, o sea, solamente por el tiempo invertido, yo me quedo con esta ya. Nosotros también queremos ir viviendo cada vez más, de hecho lo hicimos al revés, al principio, como os comentaba, queríamos medirlo todo, todos los proyectos y tal, tuvimos que aparcar aquello, empezar por uno y nuestra idea es ir midiendo todo, sí. Muchas gracias. Gracias. Nada, una pregunta es, la carga de datos, que es uno de los principales problemas que tiene este tipo de plataformas, ¿vuestra plataforma se integra con las plataformas de los... De los CRM, ¿no? Sí, exacto. Eso es una buena pregunta. La verdad, por el momento no se integra directamente, ¿no? Las conexiones. Eso es un gran hándicap que siempre tenemos con organizaciones, pero más con empresas, por la cantidad de información que tienen, no esas integraciones. Las integraciones son más complejas de lo que uno parece. Y más incluso a nivel de seguridad en las empresas. A nosotros nos hacen auditorías de seguridad que poco más y miran hasta qué color tengo el gallumbo, ¿no? En ese momento. Pero eso siempre, ¿no? Son las grandes problemáticas que hemos encontrado. A día de hoy, claro, si alguien pide que quiere integrarlo a su plataforma, se puede hacer, pero va a tener que pagarlo. Porque claro, no es como yo como hemos conocido, no un HubSpot con un CRM que diga, vale, yo HubSpot me conecto a distintas aplicaciones, ¿no? Estamos hablando de información que a veces puede ser más sensible o son datos de contribuciones, a lo mejor en organizaciones no tanto, ¿no? Pero en empresas sí. Claro, con todos los sistemas de seguridad y más al ser una plataforma en la nube 100%, es decir, no está en un software, no es un software y dedicado a una empresa y está ubicado en un solo sitio, todos tienen acceso a la misma plataforma que luego está distribuida, ¿no? Según el usuario vas viendo tu información, pero es una plataforma global porque así podemos avanzarla continuamente. Las integraciones, ya te digo, eso ya depende de cuánto de complicado es y es ad hoc a cada uno. A día de hoy no tenemos ninguna, nos lo han planteado un montón de veces, cuando han visto lo que cuesta han dicho, bueno, me lo pienso. Buenas, yo soy Óscar Escalera, encantado. Represento a ING, yo soy directivo de ING en España. Me conocía el tema vuestro. Y luego aparte tenemos una línea de negocio, ¿no? con varias empresas. Entonces, me ha llamado la atención, yo estoy aquí un poco, digo, bueno, por el tema social, ¿no? Porque nosotros desde el año 2014
venimos ayudando a un montón de organizaciones cada año, a una diferente, pues lo típico que si los niños con parálisis cerebral, que son de UNICEF, yo soy vicepresidente de UNICEF también. Entonces, bueno, pues al final llega un momento en que todos los años estás ayudando a esas sociedades, pero buscamos siempre que tengan la misma repercusión, ayudando normalmente al mayor número de personas, pero respetando a las que son 4 o 5 son pequeñitos también, ¿no? Pero entendemos que buscamos siempre el mayor impacto y el llegar a más gente, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy comprometidos con este tema y yo lo que quiero saber es, para formar parte de ese grupo de empresas comprometidas, ¿qué requisitos se necesitan? Porque yo de LBG, yo lo desconozco y vengo por eso precisamente para ver de qué manera podemos comprometernos con proyectos tan importantes como los que habéis dicho, aunque digáis que sois pequeñitos, pero llegáis a mucha gente que a lo mejor no lo saben y que pues solamente que haya una persona a la que hayas ayudado, tu proyecto merece la pena, ¿no? Entonces nosotros somos conscientes de ello. Entonces, a ver, ¿de qué manera podemos ayudar, que seguro que hay mucha más gente, meterse en ese grupo de empresas comprometidas para que estos proyectos y otros muchos que no están aquí, que desconocemos, puedan salir adelante, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, pero primeramente tenemos la parte del grupo LBG España, empresas, ¿no? Digamos, donde también está Nacho, ¿no? Representando a Redella. Este grupo es abierto a cualquier tipo de empresa que quiera entrar. Normalmente la mayoría de las empresas suelen ser grandes, medianas, grandes, ¿no? Hacia arriba. No está limitado, pero el problema siempre es el volumen, ¿no? De la inversión en la comunidad que se mueve. Tenemos un feed que es para pertenecer al grupo y poder estar en los networkings, todo lo que las reuniones, los avances, participar en esos grupos de trabajo, porque todo lo que estamos comentando son grupos de trabajo, ¿no? Que realizamos. Hay algunos internos y luego otros que a lo mejor lo validan externamente. Y todas además las empresas que entren tienen la parte de la Más Impact incluida, luego lo pueden utilizar en su día a día o solamente para reporting, ¿no? Eso ya es decisión de cada empresa, pero ya hoy en día con la tecnología siempre es mejor utilizar la tecnología que un Excel, aunque luego estés utilizando un Excel en tu casa. Y de cara también un poco al tercer sector, ¿no? Nosotros lo que contamos es la plataforma Más Impact, ¿vale? Porque habéis visto que a veces decían Más Impact, Más Business, LBG o NLBG, son muchos nombres, somos en el fondo todo lo mismo, ¿vale? Más Impact es la parte más tecnológica, lo que es la plataforma. Cualquier entidad puede usar Más Impact, es decir, es una licencia anual, además se paga de forma anual. Al tercer sector, además, se lo ofrecemos muy barato, porque nuestra idea siempre es que el tercer sector no sea la que de verdad tenga que soportar el coste nuestro. Para eso están las empresas. No, pero es decir, con un coste muy económico, ¿no? Tienes acceso a todo lo que es la plataforma, la forma de medir, ¿no? Y entender con una formación. Nosotros estamos con vosotros, ¿no? En todo ese proceso, como hemos tenido con María dos Santos y Nanti Gloom. Pueden utilizar la plataforma e incluso luego le puede ayudar un poco, si quiere hablar con empresas, ¿no? Pues decir, oye, hablo el mismo idioma, porque yo ya sé lo que estamos hablando, ¿no? Cuando te están hablando, oye, de grado de impacto, etcétera. Y luego tenemos la parte comité o en el LBG, que normalmente invitamos, ¿no? A este tercer sector que utilizan Más Impact, les invitamos también, si son de forma activa, a participar en el comité, porque el comité es el que también se une con la parte de las empresas para seguir avanzando, ¿no? Desde las dos perspectivas. Tenemos entonces esas dos partes, ¿no? Lo que es el grupo LBG con el fin de pertenecer y la parte Más Impact, y Más Impact como plataforma que podéis utilizar ONGs, empresas pequeñas, grandes, medianas, etc. Muchas gracias. Es que además lo que me estáis transmitiendo con vuestras explicaciones y todo es mucha confianza, ¿no? Os explico por qué. Yo soy árbitro de fútbol. Yo me retiré en el Mundial del 98 en Francia, en la final. Entonces, nosotros hacíamos unos partidos, os voy a contar un poco, el partido estos de amigos de Casillas contra Nadal, amigos de Fernando Alonso contra Gasol y tal, ¿no? Lo hacíamos en el Palacio de Deportes. Y es verdad que tenía un impacto de llegar a muchísima gente porque lo televisaba La Sexta, por ejemplo, lo televisaba esos partidos La Sexta, pero el resultado de lo que se intentaba ayudar a la gente, al final se diluía. O sea, decían, hemos recaudado no sé cuántos, y luego tal, y luego cuando verdaderamente veías lo que llegaba a la gente, era la mitad de la mitad de la mitad, o sea, en el camino se perdía, ¿no? Entonces, aquí yo lo que estoy viendo es que creo que hay una garantía, ¿no? Porque así me lo estáis explicando, una garantía de que lo que hacéis llega. Las ayudas se demuestran. Entonces, bueno, simplemente yo creo que vamos a empezar a trabajar con vosotros, de verdad, agradeceroslo, contactar con vosotros, con mucha de la gente que quiera que estén aquí, porque verdaderamente, insisto, aunque decís que sois pequeñitos y tal, pero sé que hay muchísima más gente de la que no se ha dado a conocer por varios motivos, ¿no? Pues por ejemplo, ahora con el tema de la crisis y no sé qué, pues hay gente que ha tenido una situación muy buena y les da un poco de vergüenza el
ves en esa situación un poco delicada, por eso de la protección de datos que decíais, el trabajar un poco con ese tema, ¿no? Entonces, de verdad, daros las gracias por lo que me habéis enseñado hoy aquí y bueno, que iremos para adelante con ello. Gracias. Gracias por todas las palabras. No sé si